Bueno, hola a todas, buenas noches y bienvenidas a este espacio tan nutritivo en donde Isaac va a estar compartiéndonos todo su conocimiento acerca de cuántica y cómo podemos unir toda esta información con nuestro dispositivo cuántico que es Healy. Entonces, bueno, Isaac, primero que todo agradecerte por este espacio, por habernos dicho que sí y por ser el primer invitado a este espacio tan nutritivo de nuestras masterclass. Buenísimo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, primero que nada, pues me presento para que todos me conozcan. Tenemos, miren, son las 7:10. A las 9 tengo, bueno, aquí en Guadalajara son las 7:10. Este, Voy a tratar de hacerlo súper, metódico para que todos lo puedan entender, a pesar de que hablemos de terminología ya un poco técnica en toda la parte de la física cuántica, pero vamos a dejar unos 10 minutos al último de preguntas y respuestas, ¿va? ¿Vale? Listo, Bueno, está genial. Te voy a dejar bueno, entonces. vale. Gracias. Bueno, pues mi nombre es Isaac Díaz. Yo estudié homeopatía, psicología y soy amante de la investigación en todos los temas de filosofía y física cuántica. Fundé una compañía que se llama México Cuántico, que también nos dedicamos a distribuir los dispositivos con bases científicas. Y también tuve una certificación en la parte de mindfulness, en toda la parte bioenergética. Y pues bueno, soy padre de familia y amante de toda esta magia, ¿no? Y quiero empezar con ustedes este taller, pues porque más que charla, esto es un taller. Y son términos y es una clase importante. O sea, les voy a dar una clase para alumnos avanzados, pero desde el inicio, ¿vale? Y quiero empezar con esto porque este es uno de los temas interesantes que nos ha llevado una investigación de 14 años y yo le llamo la ecuación de la vida, ¿vale? Y la ecuación de la vida te dice y te pregunta, ¿existirá alguna fórmula para modificar la realidad de una enfermedad o algún desequilibrio en nuestra vida? Y si existiera, ¿estarías dispuesto a sanarlo? Y pues aquí la mayoría de personas dicen que sí, ¿no? Aquí la mayoría de personas comparten, dicen, por supuesto que estaría dispuesto a sanarlo. Bueno, pues ahora vamos a ver las herramientas que existen y la información que existe para que ustedes puedan tomar una elección y realmente entrar en un proceso que yo le llamo de autosanación. ¿Va? Y primero que nada vamos a conocer los dos conceptos fundamentales entre la física clásica y la física cuántica. La física clásica nos habla del estudio del mundo grande y visible, de cómo está conformada la materia, ¿vale? Y la física cuántica nos habla y se enfoca en el mundo pequeño, como los átomos y las partículas a nivel subatómico. Ya se mete a toda esta parte a través de energía. Entonces, para poderlo comprender, la física cuántica estudia lo profundo de lo profundo y la física clásica lo que normalmente nuestros ojos pueden ver. Para poder entender un poco más la física cuántica, vamos a ver cuatro conceptos fundamentales que la física cuántica para de cabeza a toda la comunidad científica en el mundo. El primer concepto es la dualidad onda-partícula. Y se los voy a leer. Es un concepto fundamental en la física cuántica que sugiere que las partículas subatómicas, que son elementos muy pequeños que forman los átomos, como los electrones y los fotones, pueden exhibir tanto propiedades de partícula como de onda, así como lo oyen. Una partícula de un átomo se puede comportar como una partícula física en materia o se puede comportar como una onda. Esta idea desafía la noción clásica de que los objetos son exclusivamente partículas con una posición y velocidad definida o bien ondas que se propagan en el espacio. Entonces, hay un experimento, para que lo anoten ahí, que se llama el experimento de la doble rendija, que te dice que a los ojos de un observador con juicio, la materia se densifica y se puede observar de una forma sólida de acuerdo a la percepción de cada individuo. Pero cuando existe una observación desde la conciencia sin juicio, esa partícula se puede convertir como una onda y puede ser moldeable, ¿vale? Este es el primer concepto de la física cuántica. Les voy a pedir que si pueden silenciar el micrófono. Otro de los conceptos fundamentales es el principio de la superposición. Es otro concepto clave en la física cuántica que establece que
En un sistema cuántico, si este puede estar en varios estados diferentes, entonces puede existir simultáneamente una combinación lineal de estos estados. Esto significa que mientras no observemos o midamos el sistema, puede estar en una superposición de múltiples estados posibles. Y aquí entra también ligado a este concepto el experimento de Schrödinger, que es un gato en donde lo meten en una caja, inyectan un veneno y hay un 50% de probabilidades donde esté muerto o donde esté vivo. Entonces, los científicos preguntan, ¿abrimos la caja? Y un científico dice, no, porque lo puedes matar. Entonces, el gato en ese instante está vivo y muerto. Quiere decir que lo que tú hoy en día no conoces, a pesar de que puedas tener una percepción, puede tener dos posibilidades o posibilidades infinitas de un estado. Entonces, la física cuántica te dice que todo lo que no has experimentado y no has visto desde una forma objetiva puede estar cambiando. Y aquí entra, por ejemplo, los pensamientos que generamos los seres humanos, ¿no? 60,000 pensamientos al día, el 90% son negativos y el 80% no van a existir. Entonces, hay muchos conceptos dentro de la parte de la física cuántica que nos explican cómo funciona nuestra mente y cómo nosotros tenemos una percepción en la cual no sabemos la realidad absoluta porque a veces no nos permitimos experimentar, ¿vale? Otro concepto es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Establece que es imposible conocer simultáneamente con precisión la posición y el momento de las partículas subatómicas. En otras palabras, cuando más precisa se conoce la posición de una partícula, menos precisa se conoce su momento y viceversa. O sea, esto quiere decir que las posibilidades en el universo son infinitas y que no se pueden elegir a menos de que tú seas consciente y suceda la acción correcta para manifestarla. Y por último, el entrelazamiento cuántico, que es un fenómeno en el que dos o más partículas cuánticas están de tal manera relacionadas entre sí que el estado cuántico de una partícula no puede describirse de manera independiente del estado de otras partículas entrelazadas. Esto significa que, aunque estas partículas pueden estar separadas por distancias enormes, cualquier cambio en el estado de una partícula entrelazada se refleja instantáneamente en el estado de otra partícula independientemente de la distancia que la separe. Objetivamente quiere decir que dos partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo y aquí es muy interesante comprender que la aplicación azul se basa en uno de los fundamentos de la física cuántica, que es el entrelazamiento cuántico. Entonces, cuando tú estés dando una terapia a distancia y tú estás trabajando por medio de una vibración, esa vibración es generada por ondas y esas ondas se propagan en un espacio en donde pueden estar en dos lugares al mismo tiempo basándose en una información o en una intención. Entonces, el concepto fundamental de la física cuántica te comprueba científicamente cómo una aplicación azul de Healy tiene la capacidad de estar aquí y de estar en Alemania, de estar aquí, de estar en Colombia, México, en donde ustedes quieran. Simplemente que existe una intención en la cual es la generadora de la dirección, ¿vale? Entonces, para hacérselos para todos los que no conocían estos fundamentos, que sé que es algo complejo, es algo súper, pues, tiene una profundidad muy grande, váyanlo anotando, si no tienen una hojita, por favor, háganlo para que al último me hagan las preguntas necesarias para que esto quede lo mayor posible de claro, ¿vale? Entonces, fíjense bien, los dos más importantes, que es el entrelazamiento cuántico y la dualidad onda-partícula, son las que engloban la explicación dentro de los procesos de autosanación o de la estimulación con los dispositivos que tenemos, como lo es Healy y McHealy. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajamos una densidad, llámese de pensamiento, de emociones, cuestiones físicas, también existe una vibración, una frecuencia y una onda que tiene la capacidad de impactar en esa materia y esa materia desvanecer esa resonancia para que el cuerpo empiece un proceso de autocuración. Laura, ¿me apoyas con ponerle silencio a tu micrófono? Con mi medicamento. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, para poder entender esto, estos conceptos fundamentales, tenemos que entender lo siguiente: los niveles organizacionales de la materia, ¿vale? Cuando nosotros enfermamos y vemos un cuerpo enfermo,
y a veces decimos, ¿sabes qué? Tenemos el hígado mal, el corazón mal, oye, tenemos este tejido, o llegamos casi siempre a nivel celular. Pero quiero decirles algo, que no comienza el problema a nivel celular. Antes hay un mundo de organelos, hay un mundo macro y micromolecular, hay un mundo atómico y hay un mundo subatómico. Y que este mundo subatómico que genera la masa y la materia tiene un 0,1% de materia y un 99,99 espacio de información. Quiere decir que aquí lo que ustedes ven en el mundo subatómico, el 99,9% es un espacio absolutamente vacío, pero que tiene una información, ¿vale? Ahorita les voy a explicar qué información tiene. Pero si el origen, que es el mundo subatómico, tiene el 99,9% de espacio vacío, entonces por lógica, todos los niveles organizacionales tienen el 99% de espacio vacío. ¿Qué es lo que densifica la materia? Lo que densifica la materia es el movimiento, es el pulso, es la frecuencia, ¿vale? Entonces, quiere decir que cuando un organismo se enferma, escuchen bien esto, ¿eh? Cuando un organismo se enferma es porque existe un desequilibrio eléctrico, ya sea como exceso o como deficiencia. ¿Por qué eléctrico? Porque entendiendo que el 99,9% es un espacio vacío de información y el 0,01% quiere decir que existe un movimiento o alguna oscilación constante que es energía para que todo funcione en nuestro organismo, ¿vale? Entonces, un, una patología, una sintomatología es un desequilibrio en el organismo, es un exceso o es una deficiencia. ¿Qué hacemos con los dispositivos? Lo que hacemos es restablecer ese flujo eléctrico a través de una frecuencia para que el cuerpo entre en un proceso de autosanación y el cuerpo autosane, ¿no? Muy bien. Bueno, dentro de ese espacio vacío, donde dice masa materia, existe un campo bioenergético. Este campo bioenergético está ligado a una resonancia de la Tierra que se llama onda Schumann o resonancia Schumann, que está conectada a nuestro hipotálamo y que se conecta directamente a nuestro corazón. Ese pulso, que es el que genera la masa y la materia, genera un campo que en la medicina ayurvédica o en la medicina energética también le podemos llamar aura. Entonces ustedes siempre tal vez se han preguntado, oye, ¿cómo es un análisis de aura? Ah, ok, el análisis de aura lo que hace es medir el campo bioeléctrico o electromagnético exterior del cuerpo, que es generado por una información de un pulso exterior de la Tierra y por un pulso interior de nuestro corazón, ¿vale? Entonces, hay una partícula que les dije que esta iba a ser una clase súper profunda porque la, la, o sea, habla de muchos tecnicismos, pero es importante que lo sepan y que lo anoten para que ustedes después puedan estudiarlo. Porque dentro de todas las investigaciones desde Einstein decía, oye, ¿cómo si el 0,1% es espacio de materia y el 99% un espacio vacío? ¿Qué es lo que forma la densidad de la materia? Y pues la primera cosa que se les venía a los científicos era la velocidad. O sea, quiere decir que la oscilación de las partículas generara como un 3D que se pudiera ver, ¿no? Pero después en el 2012 se dan cuenta que existe una partícula llamada la partícula de Dios o el bosón de Higgs, que los científicos no estaban muy de acuerdo en que se llamara la partícula de Dios, pero que este bosón de Higgs lo que hace es interactuar con todas las demás partículas para densificar la masa y generar los cuerpos. O sea, quiere decir que si existe alguna enfermedad, que si existe algún desequilibrio, el primer informante siempre es un bosón de Higgs. ¿Qué es un bosón de Higgs? Una partícula elemental que conforma el mundo subatómico, que es el primer nivel organizacional de la materia. Entonces, fíjense la profundidad que puede tener una partícula como estas para poder interactuar en todo el campo de información y enfermar o curar ese cuerpo o ese ambiente o ese animal o esa planta, ¿no? Entonces, ¿cómo podrías interactuar tú con un bosón de Higgs y con ese nivel organizacional? Solamente puedes interactuar a través de ondas, frecuencias y vibraciones. Por eso Tesla siempre lo decía, ¿no? ¿Quieres entender el universo? Tienes que entender cómo funcionan las frecuencias, ondas y vibraciones, ¿vale? Para esto, para entenderlo de una forma más sencilla,
quiero hablarles de una persona que muchos de ustedes conocen que se llama Masaru Emoto. Masaru Emoto fallece en el 2014, lamentablemente, pero nosotros tenemos contacto con hijo Hiro Emoto, que siguió la fundación de Masaru Emoto, que se llamaba Hado, ¿vale? Pero Masaru Emoto fue un autor japonés conocido por sus afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia un volumen de agua influirían en la forma de cristales de hielo obtenidos del mismo. Según Emoto, la apariencia estética de las cristales dependería de si las palabras o los pensamientos son positivos o negativos, ¿vale? Entonces, Masaru Emoto fue uno de los líderes espirituales, tuvo más de 10,000 casos de éxito compartiendo sus conocimientos en el impacto que lograron las afirmaciones y frecuencias emitidas con sus diversas técnicas. Emoto se graduó en Relaciones Internacionales por la Universidad Municipal de Yokohama, Departamento de Ciencias y Humanidades. También se graduó como doctor en Medicina Alternativa en 1992. Si voy muy rápido, levántenme la manita, ¿eh? Si nadie levanta la manita, yo creo que todos están súper entendiendo. Por la Universidad Abierta de Medicina Alternativa de la India. Investigó en cómo la mentalidad de las personas influenciaban en la curación parcial o total de las enfermedades, obteniendo pacientes con su máquina MRA Hado y el agua. Y fundó la compañía que se llama Hado en japonés, que significa vibración en español, ¿vale? Masaru Emoto no solamente decía que las palabras, pensamientos generaban una frecuencia y que se podía generar una memoria, sino que él también investigó dispositivos de frecuencia y empezó a utilizar frecuencias para hacer investigaciones. ¿Qué ocurre? Y Masaru Emoto se preguntaba y decía, ¿qué ocurre en el mundo que nos impide ser felices? Y decía, ¿existirá alguna solución aplicable a las personas que puedan convencerlos y que sea muy sencilla de entender? Y dice, sí. Muy bien, pues vamos a explicar lo siguiente. Hay que entender que el cuerpo humano tiene un gran porcentaje de agua. Y la pregunta es, ¿qué es el agua o qué significa en nuestras vidas? El agua es una fuerza vital que nos brinda vida y si perdiéramos más del 50% de agua en nuestro cuerpo, moriríamos. Esto debido a la falta de pulso y a la conductividad para la oscilación entre las partículas. El agua transporta al mundo, el agua transporta el mundo de frecuencias que nuestro organismo requiere. Y en un bebé, el 80% es agua, en los adultos el 65 al 75% y en personas o adultos mayores del 65 hasta el 50%. ¿Vale? Entonces es muy interesante entender esto. El agua es una fuerza vital que si perdemos el 50% del agua no podemos vivir. El agua transportada por la sangre y los fluidos corporales es el medio por el cual los nutrientes circulan por nuestro cuerpo. El agua transporta la energía por nuestro cuerpo. El cuerpo humano tiene un 70-75 por agua aproximadamente, mientras que la Tierra también es de un 70-75%. Y uno de los principios fundamentales también de la física cuántica, que no se los explico aquí, o lo que dice Hermes Trimigestro, es que lo que es arriba es abajo. Nosotros somos el reflejo de lo que hay en nuestro exterior y nosotros somos el reflejo de lo que hay en nuestro interior. Nosotros existimos principalmente como agua. Cuando Masaru Emoto se dio cuenta de esto y empezó a observar el mundo desde la perspectiva, comprendió que las cosas eh, comprendió las cosas de una manera completamente nueva. Agua conductor, agua vida, agua memoria, ¿vale? Y estas son fotos reales de su laboratorio. Empezó a experimentar, hizo muchos tipos de experimento, tomando fotografías de cristales de agua, las congelaba y se preguntó, ¿qué es este cristal de agua qué es este cristal de agua en realidad? La imagen diminuta que aparece durante 2 minutos y desaparece. La primera imagen de cristal de agua fue tomada con éxito, una prueba visual de Hado. Pudo capturar visualmente la estructura cristalina del agua en un momento de congelación. Los cristales revelados por el agua fueron como un portal para entrar a otra dimensión. Y aquí tomó fotografías de agua de hielo del Antártico, de un glaciar de Mount Cook en Nueva Zelanda, que eran glaciares totalmente limpios. Pero después pensó, ¿y si pongo una imagen, guardarán memorias de frecuencias o emanan algo de acuerdo al campo de información? Y que sí.
se da cuenta que, por ejemplo, al poner la imagen de los delfines, se genera esta geometría y cuando escribe un corazón en la botella de agua, pues se genera una, un copo de nieve en forma de corazón. Esta es una de las imágenes más impactantes dentro de su investigación. Por ejemplo, aquí generaban intención de amor en familia, amor para la humanidad, y vean cómo se generan los cristalitos aquí en cada una de las orillas, ¿no? Y cómo se generaban aquí las diferentes capas de amor en familia. La paz y la guerra, cómo se difuminaba la frecuencia de la guerra. Encontró la vibración y la resonancia de distintas partes del mundo y se preguntó, ¿qué pasaría si utilizamos música o frecuencias en el agua? Y utilizó el lago de los cisnes de Tchaikovsky y se generó un copo de nieve muy bonito, el de Destino de Beethoven, la de Imagine de John Lennon, las cuatro estaciones de Vivaldi, todas eran espectaculares, ninguna era igual, pero fíjense cómo cuando ponía la canción para niños en japonés, que también generaba una resonancia sorprendente, y luego una de heavy metal, empezaba a distorsionarse, ¿no? O sea, es como una, o sea, respetando a todas las personas que les gusta este género de música, pero distorsionaba esta parte del agua, ¿no? Y bueno, para esto es como si yo dijera la palabra amor, la palabra tonto, la palabra de aliento o una palabra de insulto, funciona exactamente igual, ¿vale? Para ir cachando esta idea que les estoy compartiendo es lo mismo cuando nosotros utilizamos el dispositivo, cómo nosotros generamos esa resonancia y se conduce y se guarda en una memoria a través de nuestra agua que tenemos en el organismo, ¿vale? Y para esto es importante entender lo siguiente, que esto es de muy alto valor y que lo pueden ir anotando o guardando para todas las preguntas. La información del campo, la información del campo del 99,9% es una información que viene de nuestra genética y es una información que viene de la epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es toda la información que venga del ambiente, todos los hábitos, la enseñanza de los profesores, la enseñanza de las parejas, absolutamente todo lo que venga de un entorno es la epigenética y pues la información genética es la de nuestros ancestros. Cuando unimos esta información, se prendió un micrófono. Cuando unimos la información de nuestros ancestros y la información epigenética, nosotros desarrollamos una personalidad basada en creencias, pensamientos y emociones que actúan como ondas. Por eso les puse aquí ondas, ¿vale? Estas creencias, pensamientos y emociones, que es nuestra personalidad, nos generan ciertas acciones que se convierten en hábitos, que son las frecuencias. Y cuando estas acciones y hábitos son repetidas en el tiempo, nos generan una realidad. Perdón. Entonces, esas realidades pueden ser tu realidad personal, tu realidad familiar, tu realidad económica, tu realidad social, tu realidad espiritual o cualquiera de las realidades que hay en tu vida. Aquí les puse una ilustración para que ustedes puedan entender qué pasa cuando nosotros trabajamos con las ondas de la aplicación azul. Realmente impactamos el origen de los desequilibrios. Vamos directamente a la creencia, al pensamiento, a la emoción que queremos tratar. Pero cuando utilizamos una frecuencia bajada en la aplicación rosa, entonces vamos directamente a las conexiones neuronales que nos generan las acciones y los hábitos. Quiere decir que si nosotros utilizamos de una forma adecuada nuestro dispositivo, puede cambiar para bien y modificar la vibración de nuestra realidad. ¿Sí? Esto es súper valioso que lo puedan comprender porque ustedes tienen un súper dispositivo, tienen un súper equipo que cada vez pueden entenderlo y sacarle muchísimo más provecho para poder modificar, para poder estimular, para poder crear, para poder manifestar. ¿Vale? Una de las palabras que más me gusta a mí compartirles se llama modulación epigenética, el principio de la dualidad de onda-partícula. Les voy a poner un ejemplo. Una persona que fuma, dentro de sus creencias hay un abandono, hay una tristeza y por eso fuma para poder saciar una necesidad que su alma le está diciendo a su mente, a su conciencia, a su cuerpo. Entonces, ahí es una onda, ¿no? ¿Cómo se convierte en partícula o cómo se densifica? Pues cuando eso ya se convierte en una insuficiencia respiratoria, en un EPOC, en un cáncer de pulmón. Entonces, ¿qué pasa
cuando nosotros ya tenemos una realidad con un cáncer de pulmón, tenemos que utilizar las frecuencias adecuadas para cambiar acciones y hábitos, y tenemos que cambiar las ondas para cambiar creencias, pensamientos y emociones, y así modificar otra vez nuestra realidad y entrar en un proceso de autosanación, ¿vale? Eso se llama modulación epigenética. Y aquí viene lo interesante. La modulación epigenética puede afectar el ADN sin cambiar la secuencia de nucleótidos en sí misma. La epigenética se refiere a cambios en la expresión genética que no están relacionados con los cambios de secuencia del ADN. Estos cambios pueden incluir la metilación del ADN, la modificación de histonas y la interferencia del ARN, entre otros procesos. Estos cambios pueden activar o desactivar genes, influir en la forma en la que se transcribe la información genética y tener un impacto significativo en el desarrollo, la salud y la susceptibilidad a las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que activar una frecuencia, activar una onda y modular la epigenética no es cambiarte el ADN y desaparecerlo, es cambiar la expresión de los genes para que la expresión de los genes generen otro comportamiento y ese comportamiento sea el idóneo para un proceso de autosanación y así empieces a modificar esa realidad. ¿Vale? Herramientas para tu proceso de autosanación, pues las que ustedes tienen. ¿Vale? Estas herramientas para tu proceso de autosanación, metilación. ¿Sí? Estas herramientas que ustedes tienen estimulan, o modulación, ya me confundí, ¿eh? Ahorita lo reviso. Estas herramientas para tu proceso de autosanación lo que hacen es que aquí les voy a explicar algo donde muchas personas se confunden. Chile tiene la capacidad de trabajar toda la parte interna y externa. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia el campo bioeléctrico en el organismo, ¿vale? Ese campo bioeléctrico en el organismo es de adentro hacia afuera y puede trabajar con ondas sutiles. Cami, ¿me ayudas con tu micrófono? Entonces, el dispositivo tiene la capacidad de estimular la parte bioeléctrica y generar un cambio en el organismo, y también tiene la capacidad de impactar ese campo externo, ¿no? Pero no tanto como lo es un McHealy, que trabaja ya de afuera hacia adentro. Una estimulación de un pulso magnético con una frecuencia variable va de afuera hacia adentro. Por eso es un dúo muy interesante que un dispositivo trabaje de adentro hacia afuera y que otro dispositivo trabaje de afuera hacia adentro. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Uno trabaja por medio de microcorrientes, ondas que reparan una vibración, y el otro trabaja a través de un pulso magnético con frecuencias variables para cambiar también la vibración del exterior. Entonces, si se fijan, uno es la información interior y otro es la información exterior. ¿Vale? Bueno, aquí les puse un poquito la información de Tesla, porque Tesla es uno de los pioneros que investigó toda esta parte de las frecuencias de las ondas, y él hablaba siempre de también generar un equilibrio en el pH. Él hablaba de utilizar ondas escalares o el grounding, ¿no? O sea, caminar descalzo, abrazar árboles, para que se pudiera generar un equilibrio en el pH, no consumir tantos alimentos ácidos, pero tampoco muchísimos alcalinos, sino generar un equilibrio en el potencial de hidrógeno para que las frecuencias entraran directamente de una forma benéfica en el organismo. Pero no quiero agobiarlos más, o sea, con toda la parte de la historia. Quiero ser como muy objetivo hacia dónde vamos, ¿vale? El agua transporta las frecuencias para integrarla en el campo de información y crea la vibración general. El cerebro está formado por agua en un 75-85% de agua. Beber agua mejora el funcionamiento del cerebro, pues permite que la sangre que va al cerebro lleve más oxígeno, facilitando así el trabajo de las neuronas. Pero el agua que tomamos tiene minerales, pues cada vez menos. Y ahí entra la parte del nuevo producto, que son los Elements, porque entraron para poder aumentar los minerales para una mayor conductividad, para que las frecuencias lleguen de una forma más benéfica, ¿vale?
Entonces, el agua y las frecuencias. El agua transporta las frecuencias para integrarlas en el campo de información y crea la vibración general. Ondas más frecuencia igual a vibración. Eso que quede súper claro, ¿vale? La vibración se traduce en información y energía. Y por ello es importante entender que existe una herramienta de modulación epigenética que tiene la capacidad de modificar esa vibración. Este no es un ojo de la masonería, para que no se asuste. Es el ojo que todo lo ve, lo saqué con la inteligencia artificial, pero es algo que ustedes tienen que integrar siempre. Tienen que integrar la materia, tienen que integrar la conciencia, tienen que integrar el alma, tienen que integrar el espíritu, tienen que integrar la mente. ¿A qué me refiero? Que para poder utilizar estos dispositivos, para poder meterse a más profundidad, siempre tienen que entender que existe un alma y que existe un espíritu, y el espíritu es el que comunica el alma con la materia, y que cuando se unen esos tres cuerpos, entra la mente, pero la mente sin conciencia genera un estado automático del ser. Cuando la conciencia se integra a la mente, entonces comienza un proceso de autosanación. Y cuando ustedes tienen conscientes estos cinco cuerpos que se comunican, automáticamente la frecuencia llega de una forma súper benéfica. ¿Por qué se los digo? Porque muchas personas compran un dispositivo y dicen, ay, no me funcionó, oye, no siento nada, oye, me está pasando esto. No, o sea, es que en realidad tienes que observar la complejidad de un desequilibrio. La complejidad de un desequilibrio, imagínense que son estos cinco cuerpos y que en la mente es la ecuación de la vida, de la creencia, el pensamiento, la emoción, las acciones, los hábitos y la realidad. Entonces, si ustedes integran la información del ser y la información del humano, entonces se genera una unificación y pueden entrar a un proceso de autosanación muy interesante, muy profundo. Y tienen un dispositivo que vale oro simplemente por llegar a la profundidad de lo que puede hacer el dispositivo. Cuando Marcus estudia física, filosofía y luego se mete a la parte del hinduismo, él comprende toda esta parte energética para poder desarrollar algo que llegue a una súper profundidad y que realmente las personas tengan un cambio desde la parte interna, ¿vale? Y bueno, esto se lo sumé porque siempre me gusta que las personas se hagan estas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿En dónde estoy? ¿Y a dónde voy? ¿Vale? Y cuando nosotros nos preguntemos quién soy, tenemos que tener muy consciente que nosotros somos el reflejo de nuestros ancestros y nuestro ambiente. Entonces, vale la pena que ustedes empiecen a integrar todas las cosas buenas y malas como un FODA dentro de su genética para poder ver y observar las virtudes, para ver qué pueden utilizar a su favor y qué no tienen que utilizar en contra, ¿vale? Y cuando se pregunten dónde estoy, digan en el lugar al que llegué de forma automática o en el lugar que me conduce a mis sueños. O sea, quiere decir que si ahorita ustedes se encuentran en el lugar que los lleva a sus sueños, entonces han llegado ahí de forma consciente. Si ustedes están en un lugar que no los está llevando a sus sueños, entonces están en un lugar donde llegaron de forma inconsciente, donde no saben quiénes son en su totalidad. Entonces aquí es muy importante reflexionar esta parte de quién soy para poder empezar ese proceso de valoración y enfocarse en el dónde estoy. Y una vez que lleguemos ahí, ¿a dónde voy, no? La misión de vida como ser humano. La misión de vida como ser humano siempre es compartir y crear desde la conciencia, compartir y crear desde la conciencia. Y este es un modelo de negocio, es un dispositivo que te lleva a una misión de vida como ser humano porque compartes mucha información para el alma, para el espíritu, para la mente, para la conciencia, para la materia, como ustedes lo están viendo en este momento, pero al mismo tiempo compartes a esta parte humana algo muy positivo porque es un ganar-ganar donde entra la energía de la economía para poder compartir algo que sirve y algo que te va a dar a ganar, ¿vale? Entonces, para todas aquellas personas que estén en este Zoom y que lo hayan elegido, porque me supongo que lo eligieron para poder crecer en sus comunidades, pues quiero decirles que a donde van sí integra la misión del ser humano, ¿vale? Y bueno, me la aventé súper rápido porque me interesa que haya preguntas, porque me interesa que haya preguntas porque las preguntas son, o sea, mucha gente dice, es que no puedo preguntar porque no le entendí nada, pero la pregunta más absurda es la más importante. Así que, pues me gustaría que le diéramos, que
que tuviéramos la oportunidad de levantar la manita para repasar algo. Luzma, adelante. A ver, si tú puedes abrir tu micrófono, te lo tenemos que abrir. No sé, ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Hola, gracias. La verdad es que sí comprendí el 30% de la información que nos diste, pero muchas gracias. Me parece interesantísimo. Me parece que me hace aterrizar muchas cosas de las que he pasado últimamente con experiencia con Gili. Y mi pregunta concreta es, dijiste esto de la aplicación azul y luego la rosa en ondas, vibraciones y etcétera, pero en concreto quisiera saber si en el momento en que yo soy muy racional y me cuesta mucho trabajo, ya vi que en mí funciona, poniéndome los brazaletes y eso me ha funcionado perfecto, me ha funcionado en proyectos que he hecho y que he hecho en coaching para mí y estoy totalmente convencida de que funciona. Ujú. Pero me cuesta trabajo entender que funciona a la distancia. Ajá. Ujú. Eh, pero con esto que explicas, razonablemente me suena lógico y entonces puedo aterrizar un poco más. Pero ¿cómo hacer esto de primero escaneo a una persona en la app azul y me salen algunas cosas de programas que a lo mejor necesita y después me puedo ir al rosa, es decir, por ejemplo, me sale equilibrio mental, ¿no? Y de Ujú. ahí yo le escaneo en la misma app azul equilibrio mental y a lo mejor me sale una en específico. Y ya esa en específico me puedo ir a la rosa y la rosa hacerle, pero como la rosa ya no funciona con el mismo método que la app azul, sino que requiere brazaletes, ya no sé si funciona o no funciona. Ok, primero hay que Ese es. entender, mira, la aplicación azul Ujú. tiene una base de datos y funciona a través de una inteligencia artificial para poder observar la resonancia que tú tienes bajo patrones que tú metes al dispositivo, que son patrones de tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, o sea, cuestiones astrofísicas que el dispositivo puede detectar en qué estás resonando en este momento, ¿vale? Eso es el análisis de resonancia. El análisis de resonancia, cuando te dice cuál es el desequilibrio y te dice, ¿puedes vibrarlo? O sea, cuando tú lo puedes vibrar, tú vas a mandar una vibración a través de ondas de propagación, que era lo que explicaba, que puede estar en dos lugares al mismo tiempo, con la intención del dispositivo y la intención del terapeuta, que aquí muchos dicen intención, pero no explican que la intención tiene la capacidad de dirigir una onda. ¿Sí? O sea, cuando tú piensas en alguien, estás pensando en alguien y está tu intención y a veces hasta te marca o te lo encuentras, ¿no? Pero cuando tú quieres dirigirlo, ya hacer un protocolo hacia la aplicación rosa, o sea, son dos cosas totalmente diferentes, pero que la aplicación rosa ayuda hacia la parte interna, hacia la parte física del desequilibrio. O sea, no te pelees con que no embonan. O sea, simplemente velas en aplicaciones diferentes, pero es el mismo dispositivo el que de una u otra forma suman a tu proceso. Si tú quieres que te redirija, pues usa el Heal Advisor y pon la patología o la sintomatología para que te diga el protocolo de la aplicación rosa y con esa misma te estimulas. Sí, o sea, pero normalmente sí puedes hacer el análisis en todos los programas de la aplicación azul y de ahí salirte e ir a la aplicación rosa y elegir los que te salieron para que estimules una frecuencia directa. Pero entonces, en personas que no están físicamente contigo y que vas a hacerles las frecuencias a distancia, sí puedes usar la aplicación rosa, aun y cuando el dispositivo te pida que tengas los Mira, brazaletes. ujú. No, no está hecha para que la uses a distancia la aplicación rosa, solamente está para estimulación física, ¿sí? Pero si tú te metes a términos súper elevados de un terapeuta que conozca toda esta parte de la física cuántica, la va a usar porque comprende uno de los fundamentos
donde al estar utilizando esa frecuencia y generar esa intención muy fuerte, sí lo puede hacer, pero ya nos estaríamos yendo un poquito a la parte del misticismo y algo esotérico. Ya nos estamos yendo solo a la parte eléctrica, a la parte energética. Pero el dispositivo no está hecho para que la aplicación rosa la utilices a distancia. No. O sea, la respuesta aquí sería no. Ok, Y ese gracias. 30% que comentaste que comprendiste de la clase, no te preocupes. O sea, este de verdad tiene mucho valor y sé que es una información un poco complicada de entender, pero sé que si ves este video 2 o 3 veces, le vas a entender y va a ser una información muy valiosa. Yo sé, muchas gracias. No a ti. Y luego aquí dice una pregunta, dice Malacas iPhone. ¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? Y esto yo creo que es una pregunta de muchísima gente. El alma es tu esencia y el alma es la inmortal, la que siempre va a vivir. El alma es la esencia divina, pero el espíritu es lo que interviene. El espíritu es la parte energética eléctrica que hace que se comunique la materia con tu alma. El espíritu, cuando no es trabajado, entonces no hay una comunicación del alma hacia la materia. Entonces, por eso todas las personas que no trabajan la parte espiritual, hay un vacío muy grande porque no escuchan al alma. Entonces, el espíritu es la comunicación entre el alma y la materia, ¿vale? Otra Listo, mil preguntita por gracias. ahí, ¿no? ¿De qué? A ver, yo voy a escoger si no me preguntan. A ver, Jenny, ¿tienes alguna duda? Pues es que todos tienen sus camaritas apagadas. Bueno, no, tú no, Mari Sánchez. Adelante. Buenas noches. No, yo sí entendí porque yo tengo otro dispositivo que maneja también la parte cuántica y he estado muy enterada, no sé, todo lo que tú comentabas sobre Schrödinger y la partícula onda, eso lo entiendo bien. Al principio me costaba mucho porque, como decía la otra chica, era muy racional, entonces no lograba entender que cómo así uno puede mandar una frecuencia, pero entendí que nosotros somos como ese receptor, esa antena para que llegue esa frecuencia. Entonces lo he podido ir entendiendo mucho mejor. Buenísimo, ya ven por qué es bueno decir unas palabras, porque, o sea, varios van compartiendo lo que no dijimos, ¿no? Y sí, lo acabas de decir súper bien. Nosotros somos una antena emisora y receptora. Y para todos los que se preguntan cómo funciona la aplicación rosa, digo azul, o sea, como un celular, nosotros tenemos un código a través de nuestra fecha de nacimiento, nombre, lugar donde nacimos, y es así que tenemos un número y un código receptor para esa vibración que nos manda el dispositivo. ¿Por dónde viaja? Por líneas invisibles que se llaman líneas de Harman y Curry, y estas líneas invisibles que rodean todo el planeta también se utilizan por las redes de telecomunicación. Entonces, es importante saberlo, que por medio de varias líneas, no nada más la de Harman y Curry, hay otras líneas que utilizaron, por ejemplo, civilizaciones antiguas, que son las líneas ley, y por eso ponen las pirámides súper orientadas a diferentes constelaciones o galaxias o puntos energéticos, porque hay líneas invisibles de comunicación que se propagan absolutamente en todo el campo de la Tierra que está interconectado con nosotros, ¿vale? A ver, ¿a quién le abrimos el micrófono? Ana, a Marcela Calderón. Ah, bueno, aquí hay uno en el chat. Dice, si tengo el coil y uso la app rosa, ¿cómo sé si está vibrando a la persona que es y no a otra que está al lado? No, a ver, el coil es una bobina de inducción, ¿eh? El, el coil es un oscilador. O sea, cuando tú te pones el Healy y la bobina queda atrás, es porque la oscilación eléctrica se está emitiendo a tu cuerpo. O sea, si pusieras así el coil apuntando para alguien, pues tal vez vas a apuntarle, pero no. O sea, el coil, acuérdense, hay personas que decían que el coil era ay, no me acuerdo qué dijeron. Ah, no me acuerdo qué dijeron, pero algo muy chistoso, no. El coil es una bobina de inducción que emite la oscilación hacia tu cuerpo para no utilizar los cables. Que llegue de forma indirecta a tu cuerpo
no quiere decir que no funcione igual que las pulseras. Funciona igual, porque nosotros tenemos algunas proteínas que captan la recepción de la información y entonces se comunican por medio de todo el cuerpo. ¿Vale? No sé si alguien más tenga alguna pregunta o... Es que les iba a dar una clase súper sencilla y dije, no, que valga la pena. Es mejor no entender y que repitan la grabación, la verdad. Algo muy sencillo que pues, no sé, tal vez podemos ver muy seguido. Entonces, por eso yo les recomiendo que esta grabación la vean 3 veces como mínimo para que puedan saber la profundidad de lo que tienen. O sea, lo que tienen es algo demasiado valioso que tiene la capacidad de cambiar la expresión de los genes. Imagínense eso, Ay, ¿vale? Isaac, muchas gracias por toda esta información tan valiosa. Les iba a decir también eso, que vieran muchas veces la grabación, es como leer un libro nuevo cada vez. Vamos a tener como diferentes temas para ir ahondando, digamos, todo lo que son nuestros dispositivos de diferentes formas. Pero ahorita qué rico haber iniciado con la cuántica, porque digamos que es algo muy extenso, pero a la vez también muy puntual, y que ahí vamos a tener como toda esa información para sacarle el máximo provecho. Muchas, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y bueno, ya compartiremos más adelante algunos otros temas, pero sí me quiero despedir con las palabras de que, o sea, tienen en sus manos algo demasiado importante y sí, mientras más quieran aprovecharlo, es estudiar, es indagar en toda esta parte de la física cuántica, aunque no sean físicos, o sea, simplemente poder comprender, dos científicos que tienen que entender. Einstein decía, si quieres comprender la vida, observa todo lo que hay en la naturaleza, y Tesla decía, si quieres entender el universo, piensa en ondas, frecuencias y vibraciones, ¿no? Y observa, vuélvete el observador sin un juicio y ve cómo es tu vida, ve cómo es la vida de los demás, ve la vida de quien quieres ser, pero solo obsérvala, no juzgues, y entonces ponte a trabajar con la herramienta que tú tienes ahí y entonces empieza a cambiar lo que quieras cambiar en tu vida, ¿vale? Ana, muchísimas gracias por invitarme, por compartirles todo esto y espero vernos pronto. Así será muy pronto en México o en Colombia. En los dos, voy a Gracias. Colombia a finales. Ah, me encanta, por acá nos vemos. Vale, Chao, muchísimas chicas. gracias. Muchas gracias. Gracias, Isaac. Un Bye abrazo. bye. Bonita Gracias. noche. Chao.